Susana Khalil, amiga, histórica combatiente por la causa palestina, histórica luchadora por la causa palestina. Ella es politóloga, investigadora, activista, articulista en la cadena árabe Alma Yadin. Tú eres también fundadora de la Asociación del Socorro al Pueblo Palestino, la Asociación Canaán, y conductora y productora del programa radial Palestina, 11.000 años de historia. Me faltó decir que Susana es venezolana, de origen palestino, de padres cananeos, de padres nativos palestinos expulsados en la Nakba, en la tragedia de 1948, tras la fundación infame del Estado de Israel. Bienvenida, Susana. Muchísimas gracias, Silvestre, por esta invitación. Gracias. Comenzamos rápidamente, Susana, a propósito de todo lo que hoy se está viviendo en este incremento de las políticas de genocidio y etnocidio contra la población nativa palestina en todos los territorios ocupados y con mayor agudeza en la Franja de Gaza. Frente a la confusión, Susana, ¿por qué esto no es un conflicto religioso? ¿Por qué no es un conflicto milenario ni tiene causas en las escrituras bíblicas? Bien, no, esto no es para nada un conflicto religioso. Decir esto no es más que la falsificación de la historia, y también ya basta también de que el mundo árabe se ha reducido a una mercancía religiosa. Ha habido un simplismo que ha sido fatal, que ha sido efectivo pero fatal, de siempre darle una explicación religiosa a todo lo que concierne a la historia y a la sociología contemporánea del mundo árabe. Esto es un conflicto político de carácter y de naturaleza colonial. Es decir, ese Israel que se impuso desde Europa, o mejor dicho, ¿qué es la causa palestina? La causa palestina no es una causa religiosa, es una causa de un pueblo nativo que hoy en el siglo XXI se encuentra luchando contra un yugo, contra un anacronismo colonial puro y duro. Estamos en el siglo XXI y estamos ante esa miseria tan retrógrada como lo es el colonialismo. Pensamos y sentimos que estamos en el siglo XXI y que ya el colonialismo ha sido algo que ha sido superado en la luz de la historia. No, el colonialismo aún existe en nuestro tiempo presente, en tu tiempo, Silvestre, y en mi tiempo, y se llama Israel, el Israel que se impuso desde Europa y por europeos en la Palestina histórica. Ahora, y esto como cita perfectamente Edward Said, esto no es un conflicto milenario, esto es un conflicto contemporáneo. Y Edward Said decía, esto no es un conflicto que nació en el Medio Oriente, esto es un conflicto que nació en Europa y se materializa después de la Segunda Guerra Mundial, en la que el movimiento fascista, sionista, eurocentrista, que se llama el sionismo. ¿Y qué es el sionismo? El sionismo es la creación de un proyecto de Estado-nación, de crear un Estado-nación, de fabricar un Estado-nación únicamente segregacionista y únicamente para los judíos. Y ellos se plantean en crearlos en Canadá, en Argentina, en Uganda, en el Medio Oriente, en Madagascar. Bueno, tenían toda una lista de opciones, pero sí. El proyecto es ese. Entonces estamos ante un clásico colonialismo y que no solamente que si hacemos un paralelismo del colonialismo sionista, el paralelismo que existe, que es el único colonialismo que no solamente toma la tierra, sino que también toma la historia del pueblo nativo. Allí eso lo convierte en el peor de los colonialismo porque están obligados a exterminar al pueblo nativo. ¿Y qué quiero decir con esto? Al pueblo palestino no solamente pretenden expulsarlo de su tierra, sino que también pretenden expulsarlo de la historia. Explico. Entonces es un colonialismo que también tomó la historia milenaria del pueblo nativo. Esto quiere decir, ¿y por qué lo hace? Porque es un colonialismo que no viene de un pueblo, como en el clásico colonialismo. En el clásico colonialismo, horrendo, por ejemplo, Inglaterra coloniza a la India. Entonces, tiene un punto de partida y
coloniza a un pueblo nativo. El día que el pueblo nativo se independiza, el colonizador tiene un punto de retorno. Esto lo estudian los ideólogos del sionismo y dicen, el día que estos palestinos obtengan su independencia, ¿para dónde vamos nosotros? Porque nosotros no tenemos un punto de retorno, porque es un colonialismo que no viene de un pueblo, de una nación, sino de un movimiento que tiene como proyecto convertirse en pueblo. Y quiero esto decirlo con responsabilidad y sin tabú, porque no es tiempo de tabú. No es tiempo de miedo. El miedo es un traidor que llevamos por dentro. No puede ser que hoy tengamos miedo cuando se están destripando vidas humanas de miles. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los judíos, ¿qué son? ¿Un pueblo o una religión? Los musulmanes, ¿qué son? ¿Un pueblo o una religión? Los cristianos, ¿qué son? ¿Un pueblo o una religión? La comunidad gay, ¿qué es un pueblo o es una determinación sexual? No hay que estar jugando con esto. Ha habido toda una gran falsificación de la historia, no solamente a nivel mediático, no solamente sino también, no solamente Hollywood, sino también a nivel académico intelectual, convirtiendo esto en la falsificación de la historia, toda una delincuencia académica intelectual. Entonces, son judíos europeos askenazi inclusive hasta la misma literatura sionista la define como el judío europeo, es decir, sí, es judío, de religión judía, pero étnicamente es indoeuropeo, es caucásico, es eslavo, escandinavo, cázaro, no semita. Entonces, tú no puedes decir que tú vas a retornar a la tierra de tus ancestros después de 2000 años, cuando tú realmente tus raíces étnicas son eslavas, son indoeuropeas, no son semíticas. Que tú eres judío, sí, sí eres un judío, pero eso no hace de ti un semita. Un ejemplo que te voy a dar. En Indonesia, en Indonesia, por ejemplo, la población de Indonesia es de 240 millones. 210 millones son musulmanes. Sí, son musulmanes, se convirtieron al Islam, una religión que viene del Levante. Pero imagínate entonces que mañana esa población de Indonesia pida derechos históricos en la península arábica, en lo que hoy es Arabia Saudita, la cuna del Islam. Entonces aquí ha habido toda una falsificación de la historia, pero bajo todo un manto estético, bajo todo ese manto épico y esa epopeya que dicen que, bueno, es la tierra prometida que retornó después de 2000 años. Es toda la falsificación de la historia, pero eso tiene música. Hay todo un esplendor estético que es miserable y es una obscenidad realmente de un talento, pero macabro y sádico. Esto hay que denunciarlo. Entonces, y el otro elemento, por ejemplo, cuando te dicen hoy en el siglo XXI, esa es la tierra que Dios les prometió a los judíos. Wow, pero el problema es la manipulación grotesca, también obscena. Cuando te dicen muchos, por ejemplo, hermanos, gente de buena fe, si tú condenas, si no defiendes al Estado de Israel, te quemarás en las llamas del infierno. O sea, toda una manipulación, haciendo ver a Dios como un ogro. Yo creo que eso es contrario al espíritu sublime de amor, de ternura, y de nobleza, de generosidad, de lo que debe ser la esencia de Dios. Entonces, hay una manipulación, una penetración, no solamente en los sectores religiosos, no solamente en los sectores académicos, no solamente en la mediática, también lamentablemente lo estamos viendo en la izquierda misma, de que también ha caído en esa estética que realmente están contribuyendo al exterminio de un pueblo originario. Mira, como lo dice un escritor, un historiador, incluso israelí, lo que yo llamo del régimen colonial de israelí, Shlomo Zahn, él dice perfectamente, si ustedes quieren buscar el antiguo pueblo israelita, porque el israelí no es israelita, si quieren buscar los genes del antiguo pueblo hebreo, vayan y búsquenlo en los genes de los palestinos, de los libaneses, de los sirios, de los jordanos, de los iraquíes, no en los genes de estos indoeuropeos, ¿me entiendes? Lo que se expandió en el mundo no fueron los judíos, ni los cristianos, ni los musulmanes. Lo que se expandió en el mundo fueron las respectivas religiones. En el mundo no se expandieron los marxistas. En el mundo se expandió fue el marxismo, con menos éxito. Pero bueno, eso es otro tema. Pero
Entonces allí ha habido una falsificación de la historia que ha sido algo que es un hecho, un canibalismo. Hasta intelectual, y hay que tener mucho cuidado porque nos postramos ante el templo académico intelectual al que yo amo y al que yo respeto y al que me debo. Pero un momento, que la academia, que el intelecto y que los académicos no se conviertan en el opio de los pueblos, que no sea el nuevo opio de los pueblos. Cuidado, cuidado con esa academia que hoy prácticamente bendice bajo una dialéctica o bajo pseudodialéctica, no, que eso es un conflicto milenario. No, no, eso no es un conflicto milenario, eso es un conflicto contemporáneo que nació en Europa y por europeos. Eso es un clásico colonialismo. Voy a citar a otro profesor de historia inglés, le dice Whiteman, que él dice: ese Israel, el que se creó en 1948, no es más que la continuación de la Europa colonial. Es la atrofia colonial, es la atrofia colonial europea. Europa todavía se encuentra, yo hablo de la élite, porque realmente admiro hoy cómo esos pueblos están saliendo a las calles, ¿ah? Es eso aquí. Y hay otra cosa, no temerle a esa sucia, esa puerco chantaje de que si uno habla contra el sionismo, hay que condenar el sionismo. El sionismo es la fuerza fascista más poderosa de nuestro tiempo. No la tenemos fácil, es peligrosísima. Y aquí, que el miedo no nos domine. No podemos dejar que el miedo nos domine, porque no podemos permitir que avance el fascismo sionista en el mundo. Tenemos una cita con la historia y es la liberación de Palestina, porque en la liberación de Palestina estaríamos golpeando al más poderoso fascismo de nuestro tiempo histórico, que es el sionismo. El sionismo controla, por ejemplo, el 92% de la mediática mundial. Son los copropietarios de Hollywood, controlan la banca mundial, controlan el comercio del oro, del diamante, están inmersos en el tráfico de droga, de armas, de órganos, por ejemplo, que de eso no se habla. En fin, es un movimiento poderoso, tienen gobiernos dentro de los gobiernos, es un imperio invisible. Entonces hay que tener, a nivel académico, están allí omnipresentes. Lamento mucho y denuncio a la izquierda realmente, que hoy le está sirviendo la cama a un genocidio, pero de manera tal cual oscurantismo. Porque si antes, por ejemplo, en las cruzadas, que es algo que fue bendecido, por supuesto, por la iglesia, pero pareciera que la iglesia hoy es el claustro académico intelectual, porque hay mucho miedo, hay también mucha ignorancia, mucha negligencia académica intelectual, hay mucha manipulación académica intelectual, hay mucha demagogia académica intelectual, hay mucha oportunismo académico intelectual también, hay mucho chantaje académico intelectual. No es un conflicto milenario, no es un conflicto religioso, es un conflicto contra las fuerzas imperiales de nuestro tiempo. Y el sionismo es el motor del imperialismo. Me atrevo a decir más, el sionismo es el mismo imperialismo. Entonces, no tengamos miedo. Por favor, el miedo no es noble. En este caso no es noble. Susana, para cerrar, en resumen, has dicho que no es un conflicto milenario, que está circunscrito a un momento bien determinado, que es el de los colonialismos y los imperialismos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Que la creación, que eso que hoy se hace llamar Israel, no es otra cosa que la prolongación del occidente racista y colonial, de la Europa racista y colonial, y que en nada tiene que ver con el mitológico reino de Israel que aparece en las escrituras bíblicas. Es por ello que tú hacías un artículo muy bueno para esta cadena árabe, Al-Mayadin, la diferencia entre israelita e israelí, que no son lo mismo, que hay una distinción y pareciera que existe un consenso académico frente a esto. Cerrando ya. Pero déjame solamente cerrar una cosa. Es importante. Hay mucha izquierda también valiente que hoy levanta las banderas en solidaridad con Palestina y que está denunciando el genocidio y el etnocidio. Susana, para cerrar, ¿quiénes son los palestinos? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el origen de los palestinos?
Sí, antes de contestarte tu pregunta, recuerda que es un colonialismo que no viene de un pueblo, sino que viene de un proyecto de convertirse en pueblo y toma la historia, se roba la historia, coloniza la historia del pueblo nativo. Eso es único, ningún colonialismo tiene ese registro. Entonces, eso es importante. Entonces, ellos se disfrazan del antiguo Israel, se disfrazan del antiguo hebreo y hablan de todo el pasaje histórico, pero toda esa historia pertenece a la historia de la civilización semita, no es indoeuropea. Cierro. Ahora, el origen del pueblo palestino, el pueblo palestino es un pueblo semita, de raíces del Yemen, de raíces de Canaán, es un pueblo semita, es un pueblo nativo que allí ha existido, la historia del pueblo palestino. El pueblo palestino lleva más de 11.000 años en la luz de la historia de la humanidad. Solamente con decirte que Jericó se cree que existe desde hace 10.000 años antes de Cristo o 9.000 años antes de Cristo. Porque Jericó, que está hoy en lo que se llama los territorios ocupados, es la ciudad desde que nació Jericó, ha estado respirando, bailando y llorando. Ha estado allí en la luz de la historia de la humanidad. Tal vez Damasco sea más antigua, pero Jericó es la ciudad más antigua viviente, porque ha habido ciudades más antiguas, pero que ya desaparecieron, o hay ciudades antiguas que nacieron, desaparecieron y volvieron. Jericó, desde que existió, ha estado respirando, bailando, llorando, gritando y cantando. Al pueblo palestino, insisto, pretenden expulsarlo de la historia, y esto es algo caníbal. Paremos la estética de estar haciendo juegos y piruetas intelectuales, de hacer comparativas con un marxismo y con los profetas, pero entonces todo esto para que sirva a ese eurocentrismo, porque el sionismo no es más que un eurocentrismo, es un sentimiento y una identidad de una élite racista poderosa y que también atrapa a mucha intelectualidad. Yo quiero decir algo, cuando por ejemplo decía Golda Meir, una ucraniana que terminó siendo primer ministra de ese régimen colonial, que decía, uno de ellos que decía, esto es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. O sea, eso tiene música. Mira todo ese esplendor. Ya hacemos un llamado de no caer en esa manipulación, pero pedimos, por ejemplo, a las personas religiosas de buena fe no caer en la manipulación, pero también a esa gran academia, que supuestamente es la sapiencia, pero también no caer en ese fraude intelectual, académico, histórico, jurídico, sociológico, antropológico, estético, religioso. Estamos ante una de las más grandes luchas de la humanidad. Silvestre, mira, estamos ante el amanecer. Yo creo que estamos en un epicentro histórico importante en nuestro tiempo. Yo creo que esto es un palco histórico. Estamos ante el amanecer de un mundo multipolar. Estamos viendo cómo Europa se encuentra intoxicada en su guerra inmunda contra el pueblo ucraniano que está sufriendo, que es víctima. Estamos viendo a nuestra madre África levantarse. Estamos viendo, esperemos, una América Latina menos sumisa. Estamos viendo el surgimiento del BRIC y emerge y irrumpe Palestina. La liberación de Palestina es un pueblo que rehúsa desaparecer frente a esa atrocidad. Cierro, el régimen colonial de Israel va a seguir cometiendo todas las atrocidades y la barbarie y el canibalismo y toda la inhumanidad, porque cuenta con el apoyo de la élite europea, cuenta con el apoyo porque ellos son el imperio. Van a seguir con esto, pero los pueblos también tenemos que tener fe. Como me decía una tía, amén, amén, son una energía, tenemos que ser energía de fe y de lucha y de organizarnos. El BDS, por ejemplo, que pasó porque hasta la lucha pacífica pasó a ser prohibida. Tú no puedes hacer un debate, por ejemplo, de decir si los judíos son un pueblo o una religión. No puedes hacer ese debate. No, por ejemplo, ir a la lucha pacífica, que es la que queremos. Por ejemplo, la lucha pacífica del BDS, que es boicot, desinversión y sanciones, que es una herencia gandiana, que fue una praxis del Sudáfrica y que inclusive la practicaron dignamente los judíos en Estados Unidos en los años de 1930 contra el régimen nazi.
Hoy en Canadá, en Europa y en Estados Unidos puedes ir a la cárcel por promover el BDS, que es una lucha pacífica. Y quiero también decir que hay que apoyar a la resistencia de Hamas. Tú me conoces, Silvestre, yo no soy afecta a Hamas, pero hoy por hoy, como decía también Bertolt Brecht, las revoluciones surgen en los callejones sin salida. Están desde esas élites árabes, ese prostíbulo árabe vendiendo a sus propios hermanos palestinos, pero y que también ponen en riesgo la soberanía de sus propios países, porque mañana van por ellos, porque el proyecto no es solamente la colonización de Palestina, sino es un colonialismo expansionista que busca expandirse al Líbano, a Siria, a Jordania, a Irak, y también piden derechos históricos en Arabia Saudita, en Persia. Y entonces es lo que llaman la Gran Israel, del Nilo al Éufrates. Entonces estos mercenarios mal llamados líderes árabes también han contribuido al genocidio del mundo árabe palestino. Y vemos con mucha valentía cómo el gobierno persa de Irán realmente, y Hezbollah y Hamas han estado luchando. No, la lucha armada no es algo que queramos, y no quiero hacer apología a la lucha armada, pero es digna. Y recordemos que también es un derecho internacional que lo establece, inclusive el derecho internacional a través de la resolución 3070, que establece que todo pueblo tiene derecho a defenderse, incluso haciendo uso de la lucha armada ante cualquier amenaza extranjera. Entonces, hago un llamado a la reflexión. Esto no es un conflicto religioso, esto no es un conflicto milenario, ya basta de ver el mundo árabe a una mercancía religiosa. Esto es un fraude. Basta de simplismo y basta del miedo, y basta de esa estética de tanta investigación cargada de piruetas y de arlequines, y que realmente lo que contribuyen al genocidio de un pueblo. Esto es el oscurantismo, realmente, un verdadero oscurantismo. Esto es el feudalismo, ni siquiera, inclusive. Entonces, no podemos que, por ejemplo, el templo académico intelectual sea el neo-opium de los pueblos. Muchas gracias, Susana. Creo que es importante, muy importante conversar contigo acerca de aclarar o de poner en un plano muchísimo más lúcido este contexto. Como dice, vivimos en un tiempo de barbarie, de caos, de genocidio, de un etnocidio televisado. Y bueno, ¿querías decir algo, Susana? Sí, mira, insistimos, ese Israel no guarda ningún vínculo con el Israel de la Biblia, con el Israel que mucha gente se identifica, y eso se respeta. Pero hay que realmente también hacer un llamado que no guarda ningún vínculo. Todo lo contrario, están matar al palestino, están matando a los verdaderos descendientes de lo que fue la tribu israelita. Y de lo que se trata están provocando un genocidio, un memoricidio, un historicidio, un culturicidio, y esto no lo podemos permitir. Irak lleva más de 40.000 años en la luz de la historia de la humanidad, y la invasión de Irak fue un proyecto, una solicitud del movimiento sionista para acabar con lo que se llama el Levante. Esos son trabajos paulatinos que se está haciendo, de acabar con todo un memoricidio. Tú lo sabes bien que, por ejemplo, han destruido más de 25.000 piezas arqueológicas, de todo lo que es la historia. 25.000 han sido destruidas, vendidas, traficadas. Lo que se ha cometido contra ese pueblo de Sumeria, Babilonia, Mesopotamia. Entonces, aquí estamos ante un memoricidio que está a la vanguardia de eso, el movimiento internacional, el movimiento sionista. Yo lo digo, yo soy antisionista profundamente, porque el sionismo es un atentado contra la humanidad, y estamos viendo y alzamos las voces de esos pueblos europeos que hoy salen a las calles, pero también igualmente judíos, que hoy condenan la existencia misma de ese régimen colonial. Entonces, ya basta también de ser matices y de apoyar de una manera sofisticada a ese genocidio. Estamos prestándonos a un genocidio, un macabro e inhumano genocidio que va a atentar contra la humanidad, que va a ir contra la humanidad.
yo lo digo por aquellas personas que aún no han nacido, que no conozcan nunca el sionismo. Tenemos una cita con la historia y es la liberación de Palestina, y tenemos una deuda con la humanidad y es acabar con ese movimiento fascista que es el sionismo, que es el movimiento más poderoso de hoy, de nuestro tiempo histórico. Pero que será derrotado. Susana, muchísimas gracias. Gracias por toda tu pasión, por toda tu investigación, por ponerla en la mesa, por compartirla con nosotros y contigo y a ti. Abrazamos a toda la comunidad palestina, a toda la diáspora palestina en el mundo, a todos los palestinos y palestinas que hoy resisten en cada uno de los territorios ocupados. Y bueno, que con Palestina, juntos, la humanidad vencerá. Un abrazo, Susana. Gracias, Silvestre.